Observamos que en el contexto el Señor había venido a Capernaum, una multitud le había seguido, había atravesado el mar para llegar a Él, estaban buscando que les diera comida. El día anterior el Señor había multiplicado los panes y los peces, y estos hombres buscaban a Cristo seguramente pensando que Él seguiría supliendo sus necesidades físicas. Vemos que el Señor les dijo: ustedes me buscan solamente por lo que les doy. Y allí el Señor empieza a hablar todo este discurso que observamos durante este capítulo del pan de vida. Y les dice: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente. Muchos de estos multitudes, estas personas que seguían a Cristo, se ofendieron con estas palabras. Dijeron: pero ¿qué clase de enseñanza es esta? Nos está diciendo que debemos de comer su carne y beber su sangre. Esto no suena agradable para nosotros. Palabra dura es esta. Recuerda que dijeron por ahí también los discípulos: palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? Y el Señor les dice: bueno, si mis dichos les ofenden, entonces váyanse. Y muchos dicen que dejaron al Señor, no le siguieron más, le abandonaron. Y llegó a un punto en donde el Señor le pregunta a sus discípulos y les dice: bueno, si ustedes también se ofenden, si ustedes también encuentran que mis palabras son demasiado ofensivas, secas y duras, pues también pueden marcharse, también pueden retirarse. Y vimos que el apóstol Pedro, tomando la vocería del grupo, Pedro siempre era el intrépido, el osado, el que salía adelante, responde en nombre de los 12 y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y continuamos en el versículo 70 que acabamos de observar. Y el Señor le responde a Pedro: tú acabas de mencionar un nosotros, haciendo una diferencia entre los que se fueron. Pero lo que no sabes tú, Pedro, es que entre vosotros 12 hay uno que no es un verdadero creyente. El Señor corrige a Pedro sin rechazar su afirmación. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Efectivamente, el Señor escogió a cada uno de sus discípulos. Y observamos que a muchos de ellos el Señor fue hasta donde ellos estaban. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor a ellos? ¿Qué les decía a sus discípulos para que vinieran a Él? ¿Qué les dijo? Síganme. Esa palabra que aparece aquí como escogido nos habla de elección para desempeñar una labor específica, no de elección para salvación, como algunos han querido pensar. Porque si se tratara de elección para salvación, entonces indicaría que Judas sería también salvo. Nuestro Señor aquí le está diciendo a Pedro: ese nosotros del que hablas no corresponde a todo el grupo de los 12 como piensas.
Porque aunque yo los invité para ser mis discípulos y les dije, síganme, uno de ustedes es diablo. Había alguien que no compartía la fe de Pedro. ¿Quién era? Judas. ¿Judas Tadeo? Judas Iscariote. Debemos de ser claros, porque dentro del grupo de los 12 había otro Judas, Judas Tadeo. Se trataba de Judas Iscariote. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de él. No todos los llamados son escogidos, ni todo aquel que entre en la iglesia es genuino, si no vive en concordancia con esa santa vocación. El Señor dice, uno de vosotros es diablo. Y esta es una expresión especialmente fuerte que transmite la terrible maldad de Judas. No es que Judas fuera literalmente un demonio, porque él era un hombre. Era alguien tan sometido a la influencia y el servicio de Satanás que no puede recibir otro calificativo. Un hombre que fue templo e instrumento en las manos del maligno y calumniador. Más adelante observaremos que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor. Entonces, el propósito de Satanás se llevó a cabo en la vida de este hombre. Por eso nuestro Señor se refiere a él de esta forma y dice, uno de vosotros es diablo. Judas incubó todo lo que hizo durante largo tiempo. Mire que las palabras que el Señor está hablando aquí ocurrieron antes de la crucifixión y muerte del Señor, antes de la traición. ¿Y qué nos indica esto? Si el Señor lo dijo mucho antes de que esto pasara, ¿es por qué? Judas nunca fue un creyente, nunca fue un convertido, nunca fue un genuino discípulo. Esto nos permite ver que este hombre jamás fue fiel, ni siquiera al principio. Siempre fue un diablo. Se trataba de un falso e hipócrita que permanecía solapado y camuflado entre el grupo del Señor. Si ha habido alguien con grandes privilegios, ese ha sido Judas Iscariote. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Pues pienso yo que porque era el tesorero el que recogía la botella, lo mejorcito, ¿no? Digámoslo. Bueno, privilegios económicos, pero hablando de privilegios espirituales. Eso fue mano derecha del Señor Jesús. Andaba con el Señor, escuchaba las enseñanzas directas de los labios del Señor. Fue un testigo ocular de los milagros que el Señor hizo. Seguramente el día anterior Judas llevó el pan allí en una canasta propia. ¿Recuerdan cuántas canastas de pan sobraron después del milagro de la multiplicación? 12. Lo cual indica que Judas iba con su canasto lleno de pan. Fue un testigo ocular de los milagros del Señor. Vio todo lo que Jesús hizo. Fue amigo de Pedro, de Jacobo, de Santiago, de Simón.
estaba entre el grupo de los 12. Y aún en esa situación, si ha habido alguien que cayera irremisiblemente al infierno y se hundiera por toda la eternidad, ese fue Judas Iscariote. Ciertamente debía ser demasiado perverso el carácter de un hombre como para que el Señor lo denominara diablo. Veamos que como respuesta al mensaje del Señor, ¿qué pasó con la multitud? ¿Qué hizo la gente? Muchos, ¿qué hicieron? Se fueron. Otros, ¿qué hicieron? Se quedaron. Entre ellos estaba Pedro y los demás. Y había un impostor metido entre ese pequeño grupo llamado Judas Iscariote. En la realidad, solamente hay dos opciones para hacer con respecto a Cristo: aceptarle o rechazarle. Son las dos cosas que se pueden hacer. O le aceptamos o creemos en Él, o le rechazamos, le despreciamos y no le seguimos. En nosotros está, mis hermanos, lo que decidamos hacer. Aunque también hemos visto en este contexto que ninguno puede venir al Señor si el Padre no le trae. Es imposible que una persona venga a Cristo y sea un creyente verdadero si Dios no le concede esa gracia de poderlo hacer. Hace poco escuchaba por radio un programa de participación ciudadana que me gusta oír los sábados en la mañana, en donde se le estaba preguntando a los oyentes por qué candidato votarían para la presidencia. Un tema actual, un tema polémico. Y algunos decían: yo voy a votar por De la Calle, porque ese sí nos va a dejar en la cochina. Y cada quien hablaba del candidato de sus preferencias, como seguramente hoy muchos saldrán a demostrarlo. De pronto llamó un hombre, se le escuchaba la voz más bien madura, un señor ya de edad, y dijo: mi voto es y será siempre por Jesucristo. Y el locutor, el presentador del programa, le dijo: señor, qué pena con usted, pero es que lo que pasa es que Jesucristo no está en la lista de candidatos. Personalmente creo que este locutor, sin saberlo, mencionó la causa de la injusticia y la raíz de todos los problemas que estamos viviendo en nuestro país. Hacer a un lado al bendito Señor. Si Él estuviera encabezando la lista, seguramente las cosas serían completamente diferentes. La multitud, deseando pan para el cuerpo, rechazó al pan de vida para el alma. Y mientras Pedro y 10 discípulos afirmaron su fe y confianza en Cristo, Judas Iscariote siempre fue un impostor. Ahora vemos también que, aunque los discípulos del Señor tuvieron equivocaciones y errores tremendos, como cuando
Jacobo y Juan le dijeron al Señor, Señor, ¿te parece bien que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? El apóstol del amor, Juan. O como cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ese asunto de la cruz, eso es como demasiado para ti, Señor. Deberías reconsiderarlo. Que todo eso no te ocurra, porque eso es demasiado feo. Y el Señor le habla de una manera tajante y le dice, apártate de mí, Satanás. En el texto original, el Señor le dice a Pedro, ocupa tu lugar. Cuando yo te llamé, te dije, sígueme. No te pongas delante mío. Sígueme. Tú debes de estar atrás de mí. Por eso dice, me eres tropiezo. Eres un adversario para mí. Y aunque ellos tuvieron fallas, tuvieron falencias, y en muchas ocasiones dudaron, sin embargo, a ninguno de ellos el Señor le dijo que fuera un diablo, como sí lo hizo con este hombre, Judas Iscariote. Versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Según algunos, la palabra Iscariote significa hombre de Queriot, una ciudad situada 19 kilómetros al sur de Hebrón. Otros creen que la palabra Iscariote estaba relacionada con el asunto de la bolsa. Recordemos que Judas era el tesorero del grupo, el que llevaba el dinero en una bolsa rota. Por arriba lo echaba y por debajo salía y le caía al bolsillo de él. Parece ser que el Señor le delegó ese cargo a Judas debido a que el hombre tenía capacidad administrativa. Seguramente el hombre era bueno para las matemáticas y para los números. Era un buen administrador, pero también era codicioso. Le gustaba meter la mano en la bolsa y sacar para él lo que no le correspondía. Judas era el portador del monedero. En este evangelio se le llama 4 veces hijo de Simón. Parece ser que su papá fue un hombre reconocido. Nuestro Señor sabía perfectamente que Judas Iscariote era quien le iba a entregar. Y podemos ver en el contexto que hay 2 clases de personas. Los que se entregan a Cristo, ¿como quiénes? En este caso, ¿quiénes son los que se entregan a Cristo? Pedro y los demás. Y los que entregan a Cristo como Judas. Están los que creen verdaderamente en el Señor y depositan su fe en Él. Y los infiltrados que traicionan a Cristo y por quienes su nombre es pisoteado y blasfemado. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Él, como los demás discípulos, esperaba que el Señor iniciara el reino, que estableciese su reino. Y Judas
como tesorero del grupo, imaginó que se le daría una importante provisión y posición en el nuevo gobierno del Señor. Más tarde vino a darse cuenta que el reino del Señor no era físico ni político, sino espiritual. Yo creo que la decepción de Judas empezó en este mismo momento, cuando se dio cuenta de que la gente empezó a marcharse. Y Judas pensó, bueno, la gente se está yendo, este hombre no va a ser el rey, no voy a tener ningún cargo. Eso a Judas le pasó lo que le va a pasar hoy a muchos. Han venido durante varios meses trabajando todos los días para que el candidato sea el que gobierne. Y se van a llevar una tremenda decepción cuando vean hoy los resultados. Por la tarde estarán allá aplicándose cremita en las heridas. Y esto fue lo que le ocurrió a Judas. Judas vio que el Señor no iba a ser el rey que él esperaba, no iba a tener lo que deseaba de Cristo. Entonces, ¿qué pensó? Bueno, si nada de esto me va a resultar, pues por lo menos voy a venderle, tomar esas monedas y congraciarme con los líderes religiosos. Y eso lo hizo. Es interesante la frecuencia de las advertencias del Señor a este hombre. El Señor habló de esta manera en 3 ocasiones específicas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para qué lo hacía? ¿Para que qué? Seguramente para que su conciencia fuese removida y buscara el arrepentimiento. Aún es más, la noche en que le entregó, el Señor fue más claro todavía. Yo me imagino esa escena, los discípulos allí sentados alrededor del Señor. No había mesa porque ellos se sentaban en el piso. Estaban allí sentados, así como en especie de círculo. Y le preguntan, bueno, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y el Señor dice, el que tome del pan mojado, ese es el que me va a entregar. Mete el pan entre el plato y se lo pasa a Judas. Y Judas, gracias. Y esta suele interpretarse como la última apelación a la conciencia del traidor. Este hombre probó la dureza del corazón de un hombre advertido de semejante forma. Alguien sin remordimiento de conciencia ni de arrepentimiento alguno. Un cantante secular hace algún tiempo sacó una canción hablando acerca de Judas. No sé si por ahí la han escuchado. Dice, cuidado con Judas, cuidado con Judas. Judas andaba con Jesús, Judas comía con Jesús, vivía con Jesús, pero no era de Jesús. Y paradójicamente este artista un día salió en un programa dando testimonio, entre comillas, supuestamente de lo que el Señor había hecho en su vida. Y decía que el Señor había cambiado su vida y había brindado satisfacción a su ser, y que ahora era un hombre nuevo y un hombre completamente diferente. Pero poco después de esa entrevista, de lo que dijo este día, salió en un video completamente embriagado, haciendo un poco de cosas indebidas,
y negando, pisoteando completamente lo que había dicho. Entonces, mis amados hermanos, no todo el que profesa cristiandad es del Señor. No todo el que asiste a la iglesia es cristiano. No todo el que diga seguir a Cristo es un verdadero discípulo. Y debemos de saber eso y debemos de tenerlo muy presente. Aunque el hombre pueda engañar a los hombres y actuar como un verdadero creyente, hay alguien a quien nunca podrá engañar. Y se trata de aquel que sabía quién era Judas. Podemos engañar, mis hermanos, a todo el mundo. Pero hay alguien que nos está observando todo el tiempo. Hay alguien que conoce cada uno de nuestros pasos, que nos mira y nos discierne hasta lo más íntimo, y a Él nunca le podremos engañar. Capítulo 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matar. Después de estas cosas, observamos que lo ocurrido en el capítulo 6 corresponde al tiempo de la Pascua, más o menos entre marzo y abril. Pero aquí nos transporta al periodo de la fiesta de los tabernáculos, que ocurría entre septiembre y octubre, en otoño. Quiere decir que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 ocurrieron más o menos 6 meses de tiempo. Andaba Jesús en Galilea. Nuestro Señor vivía, permanecía, viajaba, iba y venía por Galilea y continuó allí sus labores en vez de ir a Judea. ¿Y cuál fue la razón por la que el Señor no fue a Judea? Querían matarle. Debemos entender por judíos a los dirigentes de la nación. Parece ser que entre las clases menos favorecidas, el Señor no tenía este desprecio que tenía en las clases altas. Pero fue tan profundo el odio y el rechazo contra Cristo que ya planeaban la forma de asesinarle. Los judíos ya tenían este plan y todo había empezado allí con lo ocurrido en el estanque de Betesda. ¿Recuerdan qué ocurrió en el estanque de Betesda que observábamos en un capítulo anterior? ¿Qué hizo el Señor en el estanque de Betesda? Sanó un paralítico el sábado. Sanó a un hombre que llevaba ¿cuántos años postrado, enfermo? 38 años. Y allí el Señor sanó a este hombre. Recuerda que el problema no fue la sanidad, sino el día en que lo hizo. El Señor lo hizo el día sábado, el día de reposo, y eso fue lo que suscitó la polémica. Y allí ya había un rechazo, un odio hacia Cristo por parte de estos líderes religiosos, debido a que no podían darle respuesta, no podían acallarle y tampoco evitar que la multitud del pueblo le escuchara. Así que determinaron ¿qué? Matarle, acabar con su vida. Fue algo que se venía ya tramando y urdiendo desde mucho tiempo atrás, hasta que finalmente lo hicieron. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los
tabernáculos. La fiesta de los judíos es una expresión que Juan el Evangelista hizo para demostrar que su evangelio va dirigido ¿a quiénes? ¿A quién va dirigido el evangelio de Juan? A los gentiles. A los gentiles. Porque Juan está hablando acerca de las fiestas judías. Y los gentiles pues obviamente desconocían las costumbres y las fiestas judías. Tabernáculos o enramadas era una de las 3 grandes fiestas en la que todo judío piadoso debía ir a Jerusalén. Se celebraba a los 15 días del 7º mes, entre septiembre y octubre, como ya lo dije, y duraba 7 días. Eran 7 días en donde el pueblo salía a vivir en chozas o en ramadas, eran como refugios construidos provisionalmente. ¿Y qué recordaba esta fiesta de los tabernáculos? La salida de Egipto, cuando el pueblo habitó y vivió en tiendas. Tabernáculos también era una fiesta de la cosecha al finalizar la siega, cuando ya se había terminado el trabajo del año y recolectado los frutos. Además, era una festividad gozosa y alegre que miraba adelante al tiempo venidero en que reinaría el Mesías. Por otra parte, en tabernáculos se ofrecían más sacrificios que en cualquier otra fiesta judía. El historiador Flavio Josefo llama tabernáculos como la mayor y más santa fiesta de los judíos. Pero hay algo que esta fiesta de los tabernáculos debe poner en nuestras mentes siempre que recordemos de esta fiesta o que hablemos de ella. ¿Qué debemos pensar? No sé, ¿a usted qué se le ocurre cuando piensa en tabernáculos? Nosotros somos la casa de Dios, ¿no? Que Dios ha habitado en medio de su pueblo, sí. Debemos recordar que aquí en esta tierra no somos más que peregrinos y extranjeros. Israel en el desierto no tuvo un lugar fijo. Ellos constantemente se iban moviendo, iban viajando, iban haciendo morada en diferentes lugares. ¿Recuerdan que quién era el que los iba guiando? Moisés. ¿Moisés? Dios mismo, por medio de la columna de nube y de fuego. Pero esta fiesta debe recordarnos a nosotros que nosotros no somos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, que vamos de paso y que estamos en un lugar que no es nuestra nación, porque nuestra verdadera ciudadanía se encuentra, según lo dice el apóstol Pablo, ¿en dónde? En el reino de los cielos, de donde también esperamos que el Señor regrese por nosotros para tomarnos para sí mismo, llevarnos a la gloria, en donde estaremos con Él por siempre. Ahora, debemos de tener en cuenta también que, como a veces cantamos, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Así en este mundo no tengamos nada, así en este mundo estemos atravesando por dificultades, por pruebas, por luchas, por momentos de suprema adversidad, debemos entender que el Señor ha preparado para nosotros algo mejor, que no está en esta tierra, que esperamos una ciudad
una nueva Jerusalén, un lugar que el Señor ha prometido para los que le aman, una nueva tierra, que estaremos allá con Él. Eso debe ser para nosotros todo lo que esto representa. Versículo 3, y termino. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ya dije que la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 grandes fiestas en que todo judío debía ir obligatoriamente a Jerusalén. Entonces, ¿qué le dijeron los hermanos del Señor? Sal de aquí, vete de Galilea. ¿A dónde? A Judea. Le hicieron una sugerencia sin entender sus motivos y propósitos. La identidad de estos hermanos ha sido motivo de debate. Algunos creen que el Señor Jesucristo realmente tuvo hermanos, porque si la Biblia dice que Él era el primogénito, indica que José y María tuvieron más hijos. Otros piensan que aquí, cuando se habla de hermanos, está haciendo referencia a familiares o cercanos. Sea como sea, eran allegados al Señor. Eran personas que estaban cerca de Él. Y no importa lo estrecha que fuese la relación del Señor con ellos, lo cierto es que aún no habían sido convertidos. Este pasaje es una prueba clara y contundente de la extrema dureza e incredulidad de la naturaleza humana. Ni aún sus hermanos creían en Él, a pesar de ser santo, manso e intachable. Durante toda su vida, algunos de sus parientes y familiares no le habían creído aún, no habían venido a Él. Y podemos pensar nosotros, ¿no son siempre nuestros familiares las personas que más nos atacan cuando venimos a Cristo? ¿No se cumple en el creyente aquello de que los enemigos del hombre serán los de su propia casa? Siempre cuando estamos en el Señor, ¿quiénes son los que más se disgustan de que alguien se convierta a Cristo? La familia. ¿Y por qué? ¿Por qué les disgusta? ¿Por qué les ofende? ¿Por qué se ofenden tanto? Ay, pero es que este se volvió un bobo. Ya no toma, ya no baila, ya no nos hace reír como antes, cuando se emborrachaba y se caía y era el bufón de la fiesta. ¿Sí? Eso les ofende, eso les molesta, eso les incomoda. Este ya no hace lo que nosotros hacemos, ya no participa de nuestras charlas, de nuestras conversaciones. Entonces viene a ser siempre Piedra de tropiezo. el dedo malo, la piedra de tropiezo. Y lo mismo le estaba ocurriendo aquí al Señor. Ya difícil era que los judíos no le creyeran, pero aquí la Biblia nos dice que ni siquiera sus propios hermanos le creían. A pesar de que vieron sus milagros, escucharon su enseñanza y vivieron en su compañía, no había sido suficiente para que creyeran.
Gozar de privilegios espirituales nunca hará que alguien sea cristiano. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Gozar de privilegios espirituales nunca hará que alguien sea cristiano. Y a veces creemos que los muchachos son cristianos porque los papás llevan 30 años en la iglesia. Y resulta que estamos muy equivocados, porque ellos mismos deben de experimentar el peso de su pecado y la condenación para que individualmente ellos vayan a Cristo y nazcan de nuevo. Que un muchacho sea hijo de una pareja de cristianos o que venga de un hogar cristiano no le hace cristiano. Hemos podido ver a lo largo de la historia que los más grandes satánicos y rockeros han sido precisamente hijos de ministros fieles y siervos de Dios. Y es triste, pero ocurre. ¿Por qué muchas veces nos culpamos a nosotros mismos porque nuestras familias siguen siendo mundanas e inconversas? Debemos considerar el texto que tenemos por delante. Nuestro Señor Jesucristo era perfecto en carácter, palabras y obras, y sin embargo, ni aún así sus hermanos creían en Él. Nuestro bendito Maestro pasó por la experiencia de sentir el rechazo y el desprecio de los más cercanos a Él. Él conoce el corazón de todos los creyentes que se encuentran solos, porque Él lo vivió. Él puede compadecerse de ellos porque Él bebió esa copa. Él pasó por esa situación. Que todos los que se encuentran desanimados porque sus cercanos y familiares les desprecian por su creencia en Cristo, se dirijan al Señor y encuentren consolación y fortaleza en Él. ¿Y cuál fue la propuesta de los hermanos a Cristo? ¿Qué le dijeron? Sal de aquí y vete a Judea. Esa fue la sugerencia. Recordemos que este evangelio se enfoca en el ministerio de nuestro Señor en Jerusalén. La recomendación parece el consejo de hombres que no están convencidos de quién es el Señor. Y le están diciendo, aquí en Galilea la gente ya se está yendo. Aquí en Galilea ya estás perdiendo popularidad. Entonces vete a Judea, vete a Jerusalén y allí haz mucha gente, haz milagros, haz señales, date a conocer para que seas alguien popular, para que seas alguien famoso y muy reconocido. ¿Era buena la intención de estos hombres? ¿Estaba dentro del propósito y el plan de Dios? Mire que así hay muchos actualmente. Vamos a salir a que Cristo sea popular. Vamos a llevar a Cristo para que mucha gente hable de Él y sea algo, mejor dicho, fenomenal. Que vean los milagros, que vean lo que Él hace. Pero no tienen las motivaciones correctas en el propósito de Dios. Porque estos hombres estaban equivocados. Tal vez estaban buscando la fama como parientes de alguien popular y reconocido. Date a conocer, ve y muéstrate al mundo. Cuando tú seas famoso, entonces nosotros también lo vamos a hacer.
Lo que estaban sugiriendo al Señor lo hacían por motivaciones egoístas y completamente desviadas y apartadas del propósito y el plan divino. Los inconversos pueden ir y venir como quieran y hacer lo que se les antoje, pero un hijo de Dios debe moverse y vivir en la voluntad del Señor. Y vemos que el Señor Jesucristo se movía según el propósito y el plan divino. Igualmente, todo verdadero creyente, todo hijo de Dios debe siempre vivir en ese propósito y en esa voluntad. Ser agradable a Dios. Oremos.